Hoy entonces vamos a hablar de patología anorrectal benigna. Soy Nicole Valenzuela Moramio, soy interna de sexo y voy a hacer esta mini clase de repaso. Ya, como introducción, la patología anorrectal benigna es parte de la práctica médica diaria. Se presentan principalmente con síntomas como dolor, sangrado y secreción, pero hay muchos pacientes que consultan de forma tardía porque es un poco para ellos vergonzoso consultar. Dentro de donde está la patología anorrectal benigna, están los hemorroides, con sus, tanto internos como externos, con sus complicaciones que vamos a ver más adelante, la fisura anal y los abscesos que se pueden complicar con la fístula. En el examen anorrectal nosotros debemos tener en cuenta, bueno, la inspección, donde debemos ver si hay lesiones de la piel, cambios de coloración, masas que protruyen a través. El tacto rectal se puede hacer en decúbito lateral o SIMS, que es de elección en las mujeres, en decúbito dorsal para evaluar la próstata y las vesículas abdominales, o genopectoral, que es principalmente para evaluar el recto. Y dentro de los métodos endoscópicos vamos a tener tanto la anoscopía, la rectoscopía rígida, como la colonoscopía, que es la que nos va a dar más información de la totalidad del colon. Primero vamos a partir con un caso clínico, que es de un paciente de 45 años sin antecedentes mórbidos ni quirúrgicos. Él consulta en APS un poco avergonzado porque tiene dolor al defecar y de hecho ya le causa temor ir al baño porque lo duele mucho. Y refiere que posterior a la defecación, cuando él se sangra, o sea, cuando él se limpia con papel higiénico, mancha un poco de color rojo vivo. Así lo describe. Entonces, ¿qué otras cosas uno preguntaría en la anamnesis? Uno preguntaría si tiene antecedentes de constipación, si tiene antecedentes de algún trauma en la región perineal y lo que también nos importa es el tiempo de la evolución. Al examen físico, ustedes observan esta siguiente lesión. Ya, este es el primer caso clínico que es para describir lo que es la fisura anal. La fisura anal es un desgarro lineal del canal anal distal a la línea dentada. Este puede ser tanto agudo como crónico y es una causa frecuente de dolor anal. La edad más o menos promedio de 40 años, así que igual es como jóvenes, ocurren principalmente hacia posterior al 75% de los casos, pero también puede ocurrir hacia anterior al 25%. ¿Ya? Y las causas pueden ser idiopáticas, se pueden presentar con trauma, con infecciones, o otra de las causas que es la que se conoce que es un aumento sostenido de la presión del esfínter anal interno. Dentro de la clínica, estos pacientes uno debe preguntar si tienen antecedente de constipación. El dolor es característico, que es cuando van a defecar y tiene como dos picos. Uno al defecar y otro varias horas después. Es un dolor intenso, ellos van presentando finalmente como temor a ir al baño y tienen una rectorragia escasa, que es roja vivas, una sangre fresca, que ellos describen generalmente como que cuando usan el papel higiénico, cuando se limpian, lo manchan. El diagnóstico es clínico, con la historia que tenemos y con la inspección. Y para la inspección se utiliza lidocaína, es muy, muy doloroso. El tacto rectal y la anoscopía están contraindicados, ¿ya? Y hay dos tipos de fisura. Una que es la fisura aguda, que se va a ver una herida eritematosa, a veces un poco sangrante, y la fisura crónica, que es cuando es mayor a 6 semanas, o una fisura que recurra. Ya aquí va a haber edema, va a haber lo que es el plicoma centinela, que es como la piel después que queda, y la papila hipertrófica en la línea pectoral. ¿Qué se le debe hacer a un paciente con una fisura anal? Lo primero que se hace en un paciente con una fisura anal es el tratamiento médico. Ya este se debe mantener de 4 a 6 semanas, que consta en baños de asiento, analgésicos, porque a los pacientes les duele mucho, cambio en la dieta, ya que sea una dieta abundante en líquidos, rica en fibra. También se pueden usar ablandador de deposiciones y preparados con nifedipina ocasionalmente. El manejo quirúrgico está indicado cuando son crónicos, o sea, cuando son mayor a 6 semanas o cuando recidivas o cuando no hay una respuesta al tratamiento médico. Ya se debe hacer eso sí antes de la cirugía, una manometría y la cirugía que se hace es la esfinterotomía lateral interna,
pero que esta tiene que, la esfinterotomía lateral interna se corta parte del esfínter interno, pero igual hay que tener cuidado porque podría llevar a incontinencia, aunque ese es el externo. Como segunda patología, ahora vamos a hablar lo que son los hemorroides. Esta es una patología no rectal más frecuente, tiene la misma prevalencia en ambos sexos y hay un aumento de la prevalencia con la edad. Ya existen tanto los hemorroides internos como externos. Y hay que recordar que en verdad todos tenemos hemorroides. Son unos paquetes venosos que están en todos. Cuando los pacientes dicen que tienen hemorroides, en verdad todos tienen. Y hay factores predisponentes como son el embarazo, la constipación crónica, tosedores crónicos, bipedestación, masas pélvicas o ascitis. Los hemorroides externos son infrapectíneos, estos están ricamente inervados, pero en verdad, y bueno, drenan a la cava, pero en verdad, aunque estén ricamente inervados, son oligosintomáticos. Ya es infrecuente que sangren también y solo son sintomáticos en caso de que se compliquen. Ya dentro de los pocos síntomas que presentan a veces prurito, sensación de masa en la zona perineal que le molestan a los pacientes y dificultad para mantener el aseo post defecación. Ya el diagnóstico clínico es con la historia y la inspección anal y siempre hay que considerar igual factores de riesgo que pudiera tener este paciente patología maligna. O sea, aunque haya una lesión ahí, que uno piense que es un hemorroide externo, siempre hay que tener en cuenta la edad del paciente, si tiene una historia de cáncer, si tiene baja de peso, anemia, y buscar que pudiera ser en verdad no solo un hemorroide y pudiera haber algo más en todo el tracto gastrointestinal. Este es el otro caso clínico, que es un paciente de 60 años que consulta por un dolor anal intenso que se inició hace algunas horas. Ya al examen físico se aprecia una masa violácea en la región perianal que es imposible de reducir y que es muy dolorosa. Ya, este caso es muy parecido a otro que hay después, que tiene solo un pequeño detalle de diferencia. Y si uno se da cuenta, acá la masa violácea en la región perineal es afuera, no viene como adentro. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Es la trombosis hemorroidal. Ya. Eh, como complicación, esta es una complicación de los hemorroides externos, ya que la trombosis hemorroidal acaba de haber un trombo, un coágulo dentro del lumen venoso, ¿ya? Venoso. Es un cuadro súper súbito que produce mucho, mucho dolor a los pacientes. Es un dolor que aumenta con valsalva al sentarse. La causa más frecuente es el esfuerzo defecatorio extremo, ¿ya? Y dentro de la inspección se va a ver esta tumefacción azulada, en verdad, muy, muy dolorosa, ¿ya? Y el diagnóstico es clínico uno al momento de la inspección, o sea, tenemos la historia, se ve la lesión y ya se hace el diagnóstico. ¿Qué se hace con una trombosis hemorroidal? Principalmente a estos pacientes se le da los baños de asiento y cuando te dan los baños de asiento, estos pacientes a los 2, 3 días el dolor ya es mucho menor y el coágulo se puede ir fibrosando en el tiempo quedando con un plicoma. Hay muchos de estos casos que cuando hay una trombosis hemorroidal, en verdad, el trombo sale solo. También hay que dar la analgesia, eso sí, porque duele mucho. Y los ablandadores de posición, ¿ya? ¿En qué casos es quirúrgico? Cuando el dolor es muy, muy extremo y el trombo es visible, ¿ya? Y generalmente se hace cuando llega menos de 48 horas desde su inicio. Es una trombectomía ambulatoria, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste esta trombectomía ambulatoria? Bueno, obviamente estos pacientes están con mucho dolor, por lo tanto hay que infiltrar lidocaína en la zona, ya se hace una incisión elíptica alrededor del coágulo, se presiona hasta sacar el trombo, se remueve la piel alrededor de él y se ejerce después una presión que es como se mantiene una presión en el lugar de 30 minutos a 1 hora. ¿Ya? Y lo más importante es que estos pacientes tienen que hacerse aseo local al defecar por 4 o 5 días más o menos, o una semana. Estos pacientes después de que van al baño no pueden usar papel higiénico, ya tienen que hacerse aseo local. Por otro lado, están los hemorroides internos. Los hemorroides internos tienen otras características. Son suprapectíneos, son poco inervados y van a drenar a la vena porta. Ya los hemorroides internos sí son más sintomáticos, presenta dolor cuando se complican,
pero los síntomas principales que tienen es el sangrado y los prolapsos, ¿ya? Este sangrado se puede presentar como una rectorragia intermitente, defecatoria, lo consideran como los pacientes dicen que es un rojo brillante. Y el prolapso los pacientes lo describen como una sensación de evacuación incompleta, que tienen una plenitud rectal o una urgencia defecatoria, que dicen que sienten algo ahí. ¿Ya? El diagnóstico de nuevo es clínico, con una historia y un tacto rectal. En el tacto rectal puede ser normal o puede haber una hipotonía esfinteriana. Em, Idealmente, o sea, bueno, se puede hacer una anoscopía. Idealmente, siempre hay que, si tenemos hemorroide interno, los pacientes, según los factores de riesgo, se deben buscar si hay alguna otra patología maligna. Ya, eso es como en verdad para todas las patologías no rectales, aunque sean benignas, si tenemos factores de riesgo de algo, hay que buscar las patologías malignas. Por lo tanto, igual se podría hacer un examen de mayor alcance. Dentro de los hemorroides internos se van a clasificar ya en distintos grados. Según si tienen, según la clínica y el prolapso que vayan a tener. Tenemos los hemorroides internos de grado 1, que no se prolapsan, pero sí pueden sangrar. Los de grado 2, que estos se prolapsan al defecar, ya, pero se reducen espontáneamente. Y ellos pueden tener rectorragia, tienen prolapso y van a ocasionar un malestar ya en los pacientes. El grado 3, al defecar, se va a prolapsar espontáneamente, pero el paciente necesita reducirlo manualmente, por lo tanto no se va a reducir espontáneamente, sino que el paciente tiene que reducirlo. Ya, esto obviamente van a tener rectorragia, prolapso, malestar. En los pacientes les va a molestar también, van a sentir sensación de prurito, como de ano húmedo, y el paciente se va a ensuciar. ¿Ya? Y el prolapso grado 4 es cuando este es persistente, no se puede reducir, ya tiene rectorragia, prolapso, dolor, ya es más incómodo. El tratamiento de la hemorroide interna va dirigido a eliminar la sintomatología del paciente, ya hay 3 pilares del tratamiento. Tenemos los tratamiento médico, que obviamente es dirigido a tratar la constipación, y evitar que sea un bolo fecal duro, ya por lo tanto hay que darle a los pacientes, decirles que tengan una dieta rica en fibra, que tomen líquidos, laxantes se pueden dar, la modificación de las conductas defecatorias, que eso es súper importante porque hay muchos pacientes eh, o mucha gente que en verdad va al baño y no sé, se pone a ver el celular, a leer revistas y en verdad está mucho rato y eso es peor para la hemorroides. Y también están los baños de asiento, que es como el pilar en la mayoría de las patologías no rectales femeninas. Dentro de los procedimientos menores está la ligadura con las bandas elásticas, que es la que principalmente se hace, y hay otros como la coagulación infrarroja y la escleroterapia. Y lo quirúrgico hay 2 tipos de hemorroidectomía, ya una que es la clásica y la otra que es la grapada, y estos, bueno, tienen indicación cuando es grado 3 o grado 4, ¿ya? O en pacientes que fracasa el tratamiento médico, en pacientes que tienen una enfermedad como de gran magnitud, que tengan otra patología anorrectal como una fístula, una fisura, y en verdad si el paciente lo elige. Ya, así como resumiendo, ¿cómo se tratan los hemorroides internos? Vamos a tener que los grado 1 y grado 2 van a ser todos los pilares del tratamiento médico que dijimos, y se pueden usar la ligadura elástica 6 sangrados. Ya, las grado 3 también van a tratamiento médico, también pueden ir a tratamiento, todos van a pueden ir a tratamiento médico en verdad, que es lo principal, la ligadura con banda elástica, y también pueden ir a cirugía. Ya, aquí está tanto la hemorroidopexia grapada o la clásica. ¿Ya? Y el grado 3 con un componente del paquete hemorroidal externo, el grado 4 es solamente la hemorroidectomía clásica. Este es otro caso ya de un paciente de 60 años que consulta por dolor anal muy intenso que se inicia hace alguna hora. Ya, al examen físico se aprecia una masa violácea también, pero que se dan cuenta que dice acá que protruye a través del ano.
que es imposible de reducir y que es dolorosa. Esa es la diferencia que como que les recalqué ahora, que es que protruye a través del ano. La otra era como una masa, pero estaba afuera, ¿ya? Entonces, el diagnóstico más probable es una fluxión hemorroidal, ¿ya? Porque protruye a través. Bueno, y acá está la imagen en verdad, ¿ya? Que igual se ve mucho más feo, uno lo ve y se nota, es como, ay, protruyen los internos y es como que los externos están ahí abrazándolo, como la forma que uno se recuerda, que no se lo olvida. ¿Ya? Entonces la fluxión hemorroidal, que es esta complicación de la hemorroide interna, corresponde a un cuadro de un prolapso de los internos que se hematizan, aumentan de tamaño y no se pueden reducir y se estrangulan. ¿Ya? Dependiendo del tiempo y de la evolución, puede haber ulceración, incluso necrosis. ¿Ya? Es un cuadro súbito de dolor, produce mucho dolor. Estos pacientes no toleran tacto rectal, ya no se les debe hacer. Y el tratamiento de estos pacientes sí se deben primero como nada, primera medida se deben hospitalizar. Ya existe un tratamiento, bueno, existe un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Lo que se hace es que finalmente todos estos pacientes llegan al tratamiento quirúrgico, pero en las primeras 48 o 72 horas se les da un tratamiento médico que consta en analgesia, porque estos pacientes tienen mucho, mucho dolor, ablandar las deposiciones y los baños de asiento, ya que, como he dicho antes, el pilar como de todas las patologías no rectales benignas. Y el quirúrgico se hace después de estas 48 72 horas, cuando ya hay mucho menos edema, pero si hay signos de necrosis cuando el paciente consulta, debe ir a una cirugía, ¿ya? Ahí no se espera las 48 horas si hay signos de necrosis, inmediato, lo antes posible. Este es otro caso, ya que ahora pasamos a la otra patología no rectal benigna, que es un paciente de sexo masculino de 60 años de edad que tiene un dolor perineal asociado a una tumoración palpable en esta zona, ¿ya? Ustedes pueden ver que hay una tumoración palpable en la zona izquierda, mayor parte, pero igual abarca un poco hacia la derecha. Es eritematosa, fluctuante, y al examen físico, o sea, el paciente estaba afebril, hemodinámicamente estable, ¿ya? Pero ¿cuál es nuestra conducta y cuál es nuestro diagnóstico? ¿Ya? La conducta en todos estos casos va a ser un vaciamiento y drenaje precoz en pabellón. Estos pacientes se hospitalizan y se va a pabellón, ¿ya? Y es una urgencia. Entonces, esta es la otra patología de la que vamos a hablar, que son los abscesos anorrectales y las fístulas. ¿Ya? Los abscesos anorrectales se originan en la cripta anal, que se traumatiza y se infecta en 90% de los casos. Ya, esto es como la teoría de Parks. El absceso es la etapa aguda y la fístula es como el proceso crónico, cuando se complican. Ya, el pique es como entre la tercera y cuarta de cada vida, entonces tampoco son pacientes muy mayores. Hay una mayor prevalencia del absceso y de la fístula en hombres, 3:1, y también tenemos una población que tiene mayor riesgo, que son los diabéticos y en verdad todo tipo de inmunodeprimido. ¿Qué factores predisponentes tenemos? Que hayan infecciones locales en las criptas anales, que tengamos, o sea, que el paciente tenga una enfermedad de Crohn, que haya tenido traumatismo o procedimientos quirúrgicos, neoplasias o enfermedades venéreas. Ya, entonces el absceso, ¿qué clínica vamos a tener del absceso? El paciente va a tener mucho dolor perineal, aumento de volumen, el paciente puede llegar con fiebre. En caso cuando son abscesos del supraelevador pueden tener hasta dolor glúteo. O en otros casos como el interesfintérico pueden presentar disuria, ya que se podría confundir incluso pacientes con signos de un AITO. ¿Ya? En el absceso va a haber un aumento de volumen, como dijimos, fluctuante, sensible, eritematoso, pueden haber aumento de temperatura, ¿ya? Y se palpa indurado o una masa. ¿Ya? En las fístulas vamos a tener el antecedente del absceso, va a haber un drenaje de mal olor, va a ser un orificio externo por donde salga, también pueden dejar mancha de la ropa interior y va a haber dolor defecatorio. ¿Ya? Y el examen físico de las fístulas se debe observar el orificio externo, palpar el trayecto fistuloso si es que se pudiera, desde el orificio externo hacia el canal anal. ¿Ya? El tratamiento, como dijimos, de los abscesos va a ser una urgencia. Los pacientes deben hospitalizarse, deben ir a pabellón, hacer un drenaje precoz. ¿Ya?
Los antibióticos solo están indicados en los inmunocomprometidos, ¿ya? Y hay que tener todos los cuidados postoperatorios, ¿ya? Con aseos con agua tibia, analgesia porque igual les va a doler, y siempre evitar el uso de papel higiénico, ¿ya? El paciente después de la cirugía se evita el papel higiénico y se hacen aseos locales. La fístula también es un tratamiento quirúrgico, se hace una fistulotomía y en algunos de los casos hay que usar un sedal también. Y hay que abrir y debridar el trayecto fistuloso. Dentro de la clasificación de los abscesos de la fístula, aquí está la imagen que muestra las distintas ubicaciones de los abscesos. Está el perineal, ya que ustedes lo pueden ver, que es como el más frecuente, que es del 40 al 45%. Luego tenemos el isquiorrectal, con un 20-25%, el interfisteriano también con el mismo porcentaje, y ya mucho, mucho más raro, el supraelevador, ¿ya? Las fístulas también encontramos acá en los trayectos fistulosos, pero hay una imagen después que lo muestra más clara cada una, ¿ya? Ya, los trayectos fistulosos, ya si bien la mayoría, hay que tener en cuenta que la mayoría de las fístulas son de origen de cripto glandular, como dijimos anteriormente. eh, los traumatismos, enfermedad de Crohn, una enfermedad maligna o una radiación pueden provocar fístulas recurrentes. Ya, si hay fístulas recurrentes, uno debe pensar en que hay otra cosa. Y está la regla de Gutzal para los trayectos fistulosos, ya que esto igual nos puede ayudar. Eh, y se usa, ¿ya? Entonces, si tenemos una fístula con su apertura externa, o sea, la que nosotros vamos a ver anterior, en plano anterior, se conecta con la interna en un trayecto radial, ¿ya? Sigue un trayecto radial, como se ve acá. Pero si tenemos una fístula con abertura externa anterior, pero está a más de 3 centímetros del borde anal, este sigue un trayecto hacia la línea media posterior, ¿ya? Y las fístulas con abertura externa posterior, ellas siguen una línea curva también hacia la línea media posterior. Así uno puede como saber hacia dónde va este trayecto fistuloso. Ya, acá están los distintos tipos de fístula. Está la fístula interesfinteriana, ya que se ve aquí por los dos esfínteres, y esta es generalmente secundaria a un absceso perinal o esfinteriana, ¿ya? Em, en el lado derecho de la diapositiva tenemos la transesfinteriana, que esta fístula em, atraviesa los esfínteres y es secundaria a un absceso isquiorrectal, como se ve acá, ¿ya? El absceso isquiorrectal está por acá. Y están estas otras dos, que es la fístula supraesfinteriana, ya que sale acá, va y sube. Y la extraesfinteriana, ya que está acá arriba, fuera de lo que son las criptas glandulares. Y eso. Esas son las patologías anorrectal benignas. Espero que le hayas quedado claro y muchas gracias.